noches, país. Buenas noches a la República Dominicana y a los que nos ven más allá también a través de telefuturo.com.do. Este canal está en la web en tiempo real. Estamos aquí, Alexander y Joanna Valenzuela, propuesta final, domingo 3 de julio. Buenas noches. Domingo 3 de julio y aquí estamos nosotros con su propuesta final, domingo en la noche, un domingo relativamente fresco. Y aquí estamos nosotros preparados con un contenido muy especial para todos ustedes. Bueno, pues entregada ya el proyecto, la nueva barquita de parte del gobierno. Esta semana ya se cumplió esa, bueno, una promesa que no duró mucho tiempo, diría yo, porque fue en este mismo gobierno del licenciado Danilo Medina. Un proyecto lleno de dignidad, de esperanza, de fe, un proyecto que realmente dignifica la vida de las personas que van a vivir ahí con tantos ingredientes importantes, un proyecto completo que podría extenderse a otros puntos del país, diría yo, en beneficio, puede ser en algún momento, de nuestros militares, de nuestros guardias, de nuestros policías. El punto que sigue ahora, pienso yo, que es el más importante, y es el de cuidar ese espacio, las personas que van a vivir ahí, cuidar de ese espacio, que no vayamos al año o a los 2 años y que los parques, que las iglesias, que los centros comunitarios, que todas las facilidades que ha dispuesto el gobierno para las personas que están ahí sean cuidadas con amor, como se ha entregado este proyecto esta semana. Así es, pienso que el proyecto constituye un punto importante para el presidente de la República, Danilo Medina, una de las conquistas más importantes en el área de la construcción, aporta al déficit de vivienda que tenemos en la República Dominicana, aporta de manera positiva a esa parte del río que estaba totalmente contaminada con cada una de estas viviendas y el peligro que significaba para cada una de las personas que allí residían en tiempos de lluvia. El drama ha terminado. Ojalá que el proyecto, como usted decía, pueda ser cuidado por cada una de las personas que van a visitar allí, a residir allí. Las visitas también juegan un papel muy importante después de esa gran inversión del gobierno del presidente Danilo Medina. Hay ya el anuncio inmediato de que la Barquita Norte será tomada en cuenta también. Allí reside un número importante de personas y qué bueno que por fin se acabó un drama de muchos años en esta zona, que siempre era el mismo problema, sobre todo en tiempo de lluvia. Mire, otro tema muy importante surgió en la semana, hasta ayer sábado también, y fue el enfrentamiento entre la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, y Laura Guerrero Pelletier. Ella es la directora del PETCA. A raíz de usted sabe que sacaron a Pimentel Caret del expediente de asuntos de corrupción dentro de la OISOE, que se generó durante el año 2015. Entonces, Jenny ahora sacó una información de que sigue la investigación en contra de Pimentel Caret, quien había sido sacado del expediente. Y Laura Pelletier dice que Jenny debió aportar eso en aquel momento a la investigación. Parece que esto no es lo más importante. Lo más importante aquí es si tiene cierto grado de culpabilidad el señor Pimentel. Y en el caso de ello, ese asunto de la competencia interna y del momento, para mí en lo personal no es lo más importante. Y de ahí sale uno de los componentes importantes en nuestro sistema de justicia y de la comunicación también, y es el asunto de la percepción. No es percepción, es a veces el propio comportamiento de quienes dirigen y quienes tienen el rol de guiar y mandar un mensaje bien claro a la población. Así es, bueno, yo pienso que debe decir la fiscal del Distrito Nacional, si ella entiende que tiene las pruebas suficientes, pues puede hacer un sometimiento del señor Miguel Pimentel Caret a la justicia dominicana, si ella tiene esas pruebas. Como dice la doctora Laura, ella pudo haberla presentado en su momento, también la ha acusado de querer tener una connotación pública, que es lo de lo que siempre se ha acusado a la fiscal del Distrito Nacional. Así es. Mire, hay otro punto muy importante que trataremos
más adelante. Hoy tenemos platos fuertes con nuestros invitados. Tendremos a la directora del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, la doctora Noldis Now. También conversaremos con el licenciado Luis Vargas, quien es economista a raíz de todo el proceso del pacto fiscal que se ha generado y el debate que se ha elevado aquí en nuestro país. Y también conversaremos con el licenciado José de Paul, gerente general de Titulatec. Es un proyecto muy importante que debemos conocer y las personas interesadas en vivienda aquí en nuestro país. Veamos el resumen de las 5 noticias más importantes de la semana y regresemos en breve con el contenido de Propuesta Final. La directora del PETCA, Laura Guerrero Pelletier, cuestionó las declaraciones emitidas por la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, quien aseguró que iniciará una investigación en contra del exdirector de la OISOE, Miguel Pimentel Caret, por corrupción. Señaló que si la magistrada tiene pruebas en torno a este caso, debió ponerlas a disposición de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción y no hacerlo público, buscando con esto connotación pública. La Junta Central Electoral entregará el próximo jueves 7 de julio los certificados de elección a los actuales presidente y vicepresidente de la República, nuevamente electos, Danilo Medina y Margarita Cedeño de Fernández, y a los legisladores. Así lo anunció el presidente de la Junta Central, Roberto Rosario, en audiencia pública donde asistieron los delegados de los distintos partidos políticos, excepto los del Partido Revolucionario Moderno. La entrega se hará en un acto a las 11 de la mañana en el Centro de Convención del Ministerio de Relaciones Exteriores. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de reforma de la Policía Nacional. La misma contempla reducir a 20 el número de generales en la institución. La pieza fue aprobada de urgencia en 2 sesiones por los legisladores y pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. Tras una espera de más de 40 años, el presidente de la República, Danilo Medina, dispuso la entrega de un total de 1.532 títulos definitivos de solares a familias del proyecto Antonio Guzmán en la ciudad de San Francisco de Macorís y Bonao, donde fueron beneficiados con la medida 7.465 personas en un área de 744.000 metros cuadrados. El director del Instituto Agrario Dominicano, Emilio Toribio Olivo, al pronunciar el discurso central de la entrega, resaltó el esfuerzo del jefe de Estado por hacer de la titulación definitiva una realidad tras una larga espera de 49 años por parte de los parceleros. Para finalizar, y enviando un mensaje de condolencias, el Papa Francisco condenó la violencia insensata cometida en el ataque en Daca y calificó este suceso en el que murieron más de 29 personas de actos bárbaros que ofenden a Dios y a la humanidad. Finalmente, el Papa aseguró que tienen sus oraciones a las familias de los fallecidos y a los heridos en este ataque a un restaurante en la capital de Bangladesh. Propuesta final. Bueno, mire, ya habíamos anunciado la participación esta noche aquí en esta propuesta final de la doctora Noldis Now. Ella es la directora general del Hospital Hugo Mendoza, Hospital Pediátrico, que juega un papel muy importante aquí en la capital de República Dominicana. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches a ustedes. Gracias por invitarme aquí a este importante programa Propuesta Final. Gracias a usted, doctora, por acompañarnos. Doctora, ¿cuáles son las novedades en el Hospital Hugo Mendoza? Bueno, como ustedes saben, como bien han dicho ya, el hospital está situado ahí en Santo Domingo Norte, ¿verdad? En la Ciudad de la Salud, doctora Evangelina Rodríguez, y
siempre vivimos pues innovando y trabajando en beneficio de toda la población pediátrica dominicana, pero muy enfocados realmente a la población más vulnerable. Y tenemos pues ahora muy enfocado lo que es el Departamento de Gastroenterología Pediátrica. Sí. Estamos muy dedicados a trabajar con esos pacientes de sumamente escasos recursos, ¿verdad? Que son los más vulnerables, los cuales han ingerido sustancias cáusticas. Todos sabemos lo triste que es cuando estos niños accidentalmente pues ingieren cloro, desengrasante, desinfectantes, cosas que son muy lesivas para lo que es la mucosa del esófago. Sí. Y entonces reciben una lesión permanente que les imposibilita pues hacer una vida normal, lo que es tragar y alimentarse adecuadamente. Estamos haciendo este procedimiento que se llama esófago-coloplastía, ¿verdad? Que es pues realmente sustituir ese esófago dañado por una porción de su cuerpo que es específicamente el colon. Y este procedimiento lo estamos haciendo allá para personas de escasos recursos, ya que como todos sabemos... ¿Es nuevo, doctora? Se hacía en el país, pero en lugares privados. Okay. Y el paciente tenía realmente, o se hace, no se hacía, se hace. Y el paciente pues tenía que conseguir unos fondos que muchas veces no tenían, y esto hacía que los pacientes estuvieran deambulando. ¿Qué costo tiene esto, doctora, en el sector privado? Más de 500,000 pesos. Wow. Entonces los pacientes estaban en sus casas realizándose dilataciones permanentes, lo cual es muy traumático, y nosotros lo estamos haciendo para pacientes de escasos recursos. Le hemos cambiado la vida a muchos niños. Sí. Hemos realizado hasta el momento 7 procedimientos. ¿Por qué tan pocos? Es reciente lo que ¿verdad? Esto que estamos haciendo, estas actividades, pero también el paciente necesita una preparación psicológica, nutricional. Recordar que son pacientes que vienen ya rodando en todas las latitudes del país, y nosotros lo hemos rescatado y estamos haciendo esto, realmente dando respuesta a la población más vulnerable y más pobre, y cumpliendo con ese compromiso del presidente de la República de que es que la salud llegue con calidad, con dignidad a la gente que más lo necesita. ¿Cuántos niños llevan, doctora, ya atendidos? ¿Cuándo inició? Si es Llevamos reciente. más de 150 niños atendidos. Lo que pasa es que hemos hecho 7 procedimientos, por lo que dije antes. O sea, Sí. hay que hacer una preparación, los pacientes hay que tenerlos en condiciones óptimas para que puedan recibir este servicio. Tenemos un equipo multidisciplinario que se dedica a esto. Como dije antes, están los gastroenterólogos, los cirujanos, realmente también están la nutrición, las nutricionistas, la nutrióloga y los psicólogos. Doctora, desmontar la percepción de acudir a un hospital público quizás ha sido una tarea muy fuerte del gobierno de la República Dominicana. Sin embargo, el hospital, tengo entendido, el Hospital Pediátrico Hugo Mendoza y hasta el propio Ney Arias Lora tienen una política distinta de actuación. ¿Cuál es la diferencia y qué tendría que hacer un niño, una madre, un ciudadano para acercarse a optar por uno de estos estudios tan costosos en nuestro país? Lo primero es que nosotros somos un hospital público. La gente tiene una mala concepción de que eso es privado. No, el hospital es totalmente público, está abierto a toda la población dominicana, tenga o no tenga recursos. Ahí están ¿verdad? Las pruebas, las muestras de los pacientes que acuden, cientos de niños. Nosotros atendemos un promedio de cerca de 300 niños diariamente por el área de emergencia, sin costo alguno. ¿Cuál es el costo que nosotros, o sea, cómo nosotros percibimos ingresos? Con los seguros. Pues nosotros sí vendemos los servicios a las administradoras de riesgos de salud, Correcto. que por cierto las recibimos todas. O sea, que de esa manera generamos recursos. Entonces, ¿cuál es la diferencia del Ney Arias, como usted bien dice, del Reinaldo Almanzar, que también está a nuestro lado y de nosotros? Lo que tiene que ver con la humanización de los servicios. Claro. Es ver al paciente en el contexto humano. No es del paternalismo, de pobrecito, déjame pasar la mano y darle lo que necesita, no. Es ponernos en el lugar de esa persona, como a usted le gustaría que lo traten. Entonces, por eso, nosotros somos diferentes. Somos públicos, somos de autogestión, tratamos de mantener la calidad en cuanto a la estructura, en cuanto a los profesionales que allí brindan los servicios, pero lo más importante, la calidad humana. Que la gente claro. se sienta que nos interesa su problema y resolverles realmente sin importar los recursos. Bueno, doctora, no podemos dejarla ir sin hablar también de lo que recibe el hospital en estos días a propósito de estos cambios climáticos. ¿Cuáles son las emergencias que más reciben? ¿Con qué afecciones llegan los niños y niñas al hospital? Como ustedes saben, la edad pediátrica es muy frecuente en la edad pediátrica los procesos febriles y los procesos respiratorios.
Siempre se sabe que las infecciones respiratorias agudas son la causa más frecuente de acudir a consulta de los padres, ¿verdad?, con sus hijos. Y es la causa más frecuente, infecciones respiratorias agudas y los procesos febriles. A propósito de que estamos en un país, ¿verdad?, que geográficamente y por todas las condiciones que sabemos en que vivimos, que siempre somos víctimas de estos procesos febriles que no solo nosotros, sino toda Latinoamérica, con lo que tiene que ver con dengue, chikungunya y Zika también. Recibimos pacientes también, que yo sé que ustedes vienen por ahí, claro, con esas sintomatologías sugestivas. Y gracias a Dios, hasta el momento actual, que ya vamos por el 6º mes, ¿verdad? 7º mes que estamos entrando, mortalidad cero en pacientes atendidos con condiciones graves, bueno, eso, con dengue y realmente mortalidad eso cero. Sí le iba a preguntar a propósito de un informe que salió en esta semana en el país de cómo se ha incrementado la cantidad de muertes de niños, muertes que pueden ser evitables. Y le iba a preguntar cuál era... El tercer país somos en muerte infantil. En muerte infantil, sí, entendiendo que cuando se habla de muerte... ¿Dónde está el problema? ¿En el hospital? ¿En la madre? ¿En el padre? ¿En el hogar? ¿Dónde está el principal problema? ¿Por qué ocupamos ese lugar? Eso es importante destacar, que cuando hablamos de mortalidad infantil hablamos de los primeros 5 años de vida y cuando hablamos de muerte neonatal los primeros 28. En cuanto a muerte neonatal estamos en el tercer lugar, efectivamente en los primeros 28 días de vida. Pues ese problema es multifactorial. Es importante entender que cuando el paciente llega a un centro de salud, muchas veces de tercer nivel, ya viene con una complicación o con una situación grave que compromete su vida. Un bebé que nazca en una población remota o en un lugar donde no tenga las condiciones idóneas para recibirlo, para trasladarlo idóneamente. O sea, en cuanto a la muerte neonatal, inciden muchos factores perinatales, prenatales, sí, de la condición de la madre, si tenía un proceso infeccioso, si fue tratado, si no fue tratado, al momento del parto, la atención que recibió, en el momento de traslado, cómo se trasladó ese bebé, si fue adecuadamente, si no llegó hipotérmico, si no llegó ya en una condición de que no tuvo, por ejemplo, la facilidad de ser intubado adecuadamente, de ser atendido por un profesional con un nivel que realmente garantizaba la vida del niño. Todo eso influye, porque muchas veces, en el caso nuestro, que llega a un hospital como el nuestro, donde tenemos todas las condiciones para atender adecuadamente un bebé, no siempre logramos salvar la vida. ¿Por qué? Porque llega en una condición crítica. ¿Tenemos adecuada información de la alimentación que debe recibir un bebé, un niño? Pero cuando usted dice... En la familia, sí, las madres tienen conciencia, porque usted sabe que hay, sobre todo en los primeros 5 años, sí, hay condiciones específicas de nutrición que debe tener un bebé. Exactamente, de una alimentación idónea. De la alimentación idónea. ¿Tenemos conciencia de eso realmente? ¿Los niños tienen una buena alimentación? Bueno, si decir de que los niños tienen una buena alimentación, yo creo que la información sí la tienen, porque si la madre acude a un centro de salud, estamos plenamente seguros de que va a recibir una información idónea. Ahora, ¿tendrá la madre, es la pregunta más importante que hago yo al aire, los recursos para ofrecer a su hijo una alimentación adecuada como le ha informado su médico o su médico de cabecera, su pediatra, para que le ofrezca a su hijo? Ya ahí influyen otros factores que son externos a lo que tiene que ver con la atención médica, de cuando la madre recibe la información, si tiene los recursos o las condiciones para realmente adquirir lo que debe darle a su hijo. Ya ahí son otros factores. Doctora Noldis, usted, mire, ese informe plantea que el 27% de las embarazadas en República Dominicana están entre 15 y 18 años de edad. ¿Usted considera que el Estado está haciendo lo correcto para la prevención de embarazo en las menores sobre todo y todo lo que involucra el proceso de capacitación? En estos momentos sí entiendo que el Estado está enfocado realmente en lo que es la prevención de embarazo en adolescentes. Existen múltiples programas que se han puesto. Yo no he visto ninguno, doctora. Hay muchos en la televisión. Yo no he visto ninguno, pero el informe, por ejemplo, en el hospital de al lado, en el materno Reinaldo Almanzar, nosotros somos pediátricos, no trabajamos realmente lo que es la maternidad. Pero sí sabemos que en el hospital de al lado, por ejemplo, funciona un programa para prevención de madres adolescentes. En la Vicepresidencia de la República también tiene un programa. El despacho de la primera dama también tiene programas. El Ministerio de Salud también ha puesto programas en marcha para prevención de embarazo en adolescentes. Lo que pasa es que el problema de embarazo en adolescentes... y escuchan la orientación. Ahí voy. El problema de los embarazos en adolescentes va más allá del simple
de la simpleza con que muchas veces se plantea. Es un problema social, es un problema realmente que está más involucrado, muchos factores, violencia, desigualdad social, injusticia, o sea, una serie de factores que inciden, que yo creo que habría que hacer una sacudida a la sociedad completa, un problema de responsabilidad social también, o sea, es multifactorial, pero yo sí creo que el Estado está enfocado en ese aspecto. Doctora, mire, el primer nivel no ha dado el mayor de los resultados, refiriéndonos al tema de salud pública. Uno que vive casos de personas que solicitan cierta ayuda, una persona que llegue referido por el primer nivel al hospital es atendido, en el caso de los temas provinciales, es atendido sin ningún tipo de inconveniente. Sí, nosotros sí lo atendemos. Realmente lo idóneo es que los niveles funcionen, porque cuando hablamos de tercer nivel, estamos hablando de alta complejidad, ¿verdad? Por eso el primer nivel, que es la puerta de entrada al sistema de salud, debe ser el que resuelva todos los problemas que realmente no tengan alta complejidad y que pueda resolver en ese nivel, sino al segundo nivel y ya al tercero. Pero si una persona llega al hospital, por supuesto que sí, que aunque seamos de tercer nivel, como tenemos todas las áreas, pues le podemos atender. Ahí vemos unas imágenes. ¿De qué son esas imágenes, doctora? De la inauguración del Centro de Videoendoscopía Pediátrica que tenemos en nuestro hospital, que por cierto es el más moderno del área del Caribe. Ahí todos los equipos que están son de última generación, con una tecnología totalmente de punta. Los visitantes, doctora, cuidan las instalaciones, porque si hay otro problema también, que no es solo un problema de Estado, también las personas que visitan, que son los principales protagonistas y los beneficiarios, cuidan de las instalaciones, cuidan los asientos, cuidan las camas, cuidan realmente las instalaciones del hospital. Y además de eso, el hospital, como está muy enfocado con la comunidad y tenemos un vínculo muy estrecho, tenemos una asociación de padres de pacientes. Ah, muy bien. Con lo cual también pues nos ayudan para que con los padres usuarios que van a hacer uso, ¿verdad?, de nuestras instalaciones, le dan orientaciones y los comprometen porque se sienten parte de ese hospital. Ese hospital es de la comunidad de Santo Domingo Norte. Ahí estamos viendo todo el equipamiento que tenemos, arco en C, todas ¿verdad?, las maquinarias de anestesia, de videoendoscopía, que vinieron incluso técnicos de Japón para poderla montar, y estamos ahí para darle servicio, vuelvo y repito e insisto con mucha vehemencia, a todos los pacientes de la República Dominicana, tengan o no tengan recursos. ¿Y no le ha solicitado el ministerio esta gran, que considero muy importante, la iniciativa de padres de pacientes? Sí, tenemos una asociación. Eso suena a organización. Entonces sería importante replicar iniciativas como esta que procuran vigilar, ¿verdad?, por el entorno y la propia planta a la cual van a atender sus asuntos de salud, replicarlo en otros hospitales. ¿No se le han acercado con esa iniciativa, doctora? No se nos han acercado, pero esa es una iniciativa nuestra y realmente yo creo que es muy positivo. Me imagino que se replicará porque las buenas acciones son siempre importantes. Decirles también que hay que ser justos, que este proyecto de esta unidad de videoendoscopía fue una idea también de quien hoy es la ministra de Salud, viendo la necesidad que realmente existía en el país de una unidad de gastroenterología pediátrica, cuando era directora del Seguro Nacional de Salud, dio el apoyo necesario financiero para que esta unidad hoy fuera una realidad, así que también ella estuvo muy involucrada. Bueno, muchas gracias, doctora Nordis Nausuberví, la directora general del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza. Qué bueno que ojalá y sigan llegando buenas noticias para el hospital, porque eso significa que hay un beneficio para la población. Así es. Muchas gracias doctora, por acompañarnos, doctora. Hacemos una pausa, regresamos. Bueno, ustedes saben que hace algunos años tenemos en carpeta por conocer un proyecto de reforma fiscal. Como ya pasaron las elecciones, ustedes saben que antes de las elecciones no se puede hablar de nada de eso que incomode a la población.
pues ahora sí ya el tema está para analizar, para conocer y ver de dónde sacamos esos ingresos que nos faltan. Hemos invitado al licenciado Luis Vargas, economista, para conocer, licenciado, buenas noches. Muy buenas noches. ¿De dónde podríamos sacar sin aumentar? Lo que ha dicho el gobierno es, no sé si para calmar un poco la población, para que no se alarmen, que no va a haber aumento de los impuestos, porque de hecho ya en este propio año 2016, a principio de año, si no recuerdo, entraron algunos productos que estaban exentos o escalonados, pendientes del año 2015. Entonces dice el gobierno que no hay, que la forma en la que se haría no es aumentando ni creando nuevos impuestos. ¿Usted cree que eso es posible? Lo primero es que hay que aclarar que el mandato de un pacto fiscal proviene de la ley de 2012, que es de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. O sea que es una ley que se ha aprobado, donde todos los actores, ¿verdad?, con muy escasas excepciones, apoyaron esta ley, esta estrategia y este compromiso que es de un pacto fiscal, así como también el compromiso del pacto educativo y el compromiso que está en proceso, que es el pacto eléctrico. Eso es lo primero que tiene que estar claro. Por consiguiente, algunas voces que han manifestado que están en desacuerdo, pues yo no entiendo, porque inclusive estuvieron participando en ese pacto y aprobaron. Y de hecho estamos atrasados en ese pacto fiscal. La segunda aclaración que hay que hacer, que estamos delante de varios compromisos. En primer lugar está, ¿verdad?, hacer un pacto con los diferentes actores, el sector empresarial, sector estatal, no solamente gubernamental, el sector social, el sector laboral y también otras instituciones que puedan participar. Todavía no hay una propuesta formal, porque hay que hacer el diálogo, o sea que de antemano no se puede fijar un límite, ¿verdad?, a este convenio que envuelve, y es una aclaración también importante, tanto los ingresos fiscales, así como también los gastos. Entonces, nosotros no estamos solamente delante de una discusión que tendría que ver con impuestos o tributos, sino también con ingresos no tributarios. Por ejemplo, el caso, ¿cuáles son esos? Esa cuenta única del Tesoro, por ejemplo, nosotros recibimos beneficios de las empresas estatales. O sea, ¿cuál es el destino de esos fondos? ¿Cuál es la transparencia de esos fondos? Así como también nosotros recibimos recursos a través de fondos mineros, como es el caso de digamos, estas empresas mineras que explotan yacimientos, y esos recursos, ¿verdad?, oro, plata, cobre, a nivel de materia prima, pues hay una parte que hay que entregar al Estado Dominicano. Para señalar algunos ejemplos, también relacionados con bonos. Y además de eso, si es de gastos, mucho cuidado. Nosotros no solamente estamos hablando de gastos corrientes o de gastos de capital, sino que hablamos de gastos en energía eléctrica, gastos en salud, gastos en educación, gastos en transporte, gastos en seguridad pública. Es decir, que es una reforma muy compleja. Por eso yo he dicho que hasta el momento nosotros tenemos una discusión de pacto fiscal, porque se ha discutido y se sigue discutiendo la educación en República Dominicana. Estamos discutiendo el pacto eléctrico, estamos discutiendo sobre el transporte, estamos discutiendo sobre la seguridad pública, mal llamada por los abogados seguridad ciudadana, que no solamente envuelve la seguridad de los ciudadanos dominicanos, sino también los dominicanos que tienen menos de 18 años. Pero nada, eso es parte de este país, la confusión permanente. Así como también necesitamos bregar con la seguridad de los turistas. Sí. Tenemos también que bregar la seguridad de la propiedad, como muy bien se estuvo hablando en el programa, así como también la seguridad del propio Estado dominicano. Es decir, que ese es otro nivel. Entonces ya usted tiene una reforma que va a haber que sencillamente, no de limitarla, pero sí establecer algunos criterios, porque nos podemos pasar los 4 años discutiendo. Además que aquí hay que saber que el Estado Dominicano, y concretamente el gobierno, se hacen propuestas electorales, el gobierno que tiene que aplicar la política, porque aquí cada acuerdo hay que convocar a todo el mundo, que no es todo el mundo, sino determinados grupos en particular, que son los que en definitiva determinan qué es lo que se va a hacer. No.
Aquí la convocatoria para definir políticas son las elecciones y todo partido tiene que hacer una propuesta programática. Y aquí lo que hay que exigir es que se cumpla el programa de gobierno señor Luis, del partido. Señor Vargas, ¿de dónde vamos si no vamos a crear ni aumentar los impuestos que ya tenemos? ¿De dónde usted cree que el gobierno puede sacar lo que nos hace falta? Eso no es ningún problema. No. Le voy a explicar por qué. Pero usted está muy optimista, señor No, Vargas. le voy a explicar por qué. En primer lugar, nosotros tenemos que aclarar lo siguiente. Hay dos cuentas fundamentales que están incorporadas en el presupuesto del gobierno central. ¿Cuáles? Las transferencias corrientes al negocio de energía eléctrica. Eso no es cuenta del gobierno central, es una cuenta del Estado. Y hay una enorme confusión en el país. O sea, el Estado se ha comprometido, ¿verdad?, para garantizar el servicio de energía eléctrica, asumir esa obligación. Para que usted tenga una idea, de 2007 al 2015, casi vamos por 350.000 millones de pesos. Oiga bien, 350.000, tanto por transferencias corrientes, que es lo que generalmente se llama subsidios, así como también transferencias de capitales. Y si a eso usted le agrega 150.000 millones de pesos, ¿verdad?, que son los que se han transferido aproximadamente al Banco Central, usted suma 500.000 millones de pesos. Resulta, ¿verdad?, más o menos, ¿verdad?, sí, coincidencialmente, que esos 500.000 millones de pesos es todo el déficit que ha acumulado el gobierno central durante este periodo del 2007 a 2015. Eso es lo de primer lugar. En segundo lugar, nosotros tenemos también que tener bien claro en República Dominicana, aquí hay que aumentar el gasto en educación, aquí hay que aumentar el gasto en salud, aquí hay que aumentar el gasto en transporte, aquí hay que aumentar el gasto en seguridad pública, aquí hay que aumentar el gasto para los ancianos, aquí hay que aumentar el gasto para los niños. Es decir, tenemos una serie de obligaciones para nosotros mantener una sociedad y una economía también que pueda garantizar un mínimo nivel y calidad de vida. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros tenemos que ver cuáles son nuestras obligaciones. Ahora bien, vayamos por el lado de la evasión. Aquí se está evadiendo aproximadamente el 7% del Producto Bruto Interno. Evadir es que sencillamente aquellos que tienen que pagar impuestos no pagan, de acuerdo a lo que dice la ley. Yo no creo que haya ningún problema que en caso de que alguien esté de desacuerdo con pagar el impuesto, haga una propuesta de reformar la ley existente. Si usted tiene 5%, oiga bien, y el Producto Bruto Interno está más, son 3 billones de pesos, usted, para que usted tenga una idea, 5 por 3 estaríamos hablando de 150.000 millones de pesos que se pueden obtener, digamos, anualmente. Solo si aplica la ley. Y si a eso usted le agrega otro problema serio que se ha estado debatiendo, que yo digo, mucho cuidado, que es el caso de la elusión fiscal, que muchas veces es sencillamente utilizar la legislación vigente para eludir, para sencillamente desviar su obligación. Generalmente se conecta con estas llamadas exenciones fiscales o exoneraciones. Ahí usted, bueno, se ha estado hablando de 212.000 millones de pesos. Creo que una parte, cuando se revise, va a haber posibilidad de obtener recursos. Tercer nivel, o sea, mire lo que le estoy diciendo, de acuerdo a lo vigente. Nosotros también tenemos, no solamente que hablar de ataque a la evasión fiscal, ataque a la elusión fiscal, sino ataque a la omisión fiscal. ¿Qué significa omitir? Sencillamente, una obligación económica, financiera de pagar, que sencillamente como no está establecido por ley, no se paga. Yo he dicho, resulta escandaloso que en República Dominicana usted pueda contar con un terreno, digamos, para poner un ejemplo, en la zona este de República Dominicana se les construye una autopista, un terreno que vale $10.000. Después que le construyan la autopista, ¿usted sabe cuánto vale? $100.000. Entonces, ¿cómo es posible que usted reciba $90.000 de regalo del gobierno y que usted no pague, oiga bien, un solo peso, no le estoy diciendo $1, un solo peso por ese beneficio de $90.000, por Dios? Usted tenía, ¿verdad?, digamos, $1.000, $10.000, no importa, usted se va a beneficiar con esa autopista, con esa carretera, que puedo decir avenida o calle o cualquier otra cosa. Eso hay que resolver. También yo diría, mire, aquí hay que resolver este problema de la herencia. No puede ser que aquellos trabajadores, aquellas familias pobres y de capas medias tengan que pagar un impuesto de herencia.
Aquí se muere un rico o un gran propietario, oiga, y como utiliza el mecanismo de las acciones, o sea, que aquí no se tiene una propiedad, sino que son acciones de la compañía, no paga ni un peso porque sencillamente se le traspasa las acciones a los demás parientes. Sí. Oiga, entonces mire, no hay problema. Creo que hay un ambiente, creo que eso habría que revisar, pero creo que el mismo presidente de la República ha externado opiniones que me parecen fundamentales. Aquí hay que resolver el problema de la pobreza, definitivamente pobreza extrema. Aquí el presidente ha dicho que esta brecha social hay que cerrarla y creo que independientemente de simpatía política, militancia partidaria, todos los dominicanos debemos de estar de acuerdo de que República Dominicana no haya un solo dominicano o una sola dominicana, una sola familia que se desenvuelve en la miseria. Don y Luis, para eso se necesita una reforma fiscal. Usted ha sido muy preciso en su pronunciamiento, sin embargo, pienso que para nuestros oyentes y nosotros aquí también en el estudio, sería muy importante. Su posición es que el gobierno no necesita el pacto fiscal, sino mejorar el tema de los escapes dentro del propio gobierno. ¿Y qué pasará entonces finalmente con las personas? Los que tributan finalmente, ¿serán las empresas si se llega al pacto fiscal o el gobierno finalmente tendrá que irse y limpiar la casa y decir no más impuestos ni para las empresas ni para los ciudadanos, sino que vamos a evitar estos escapes que nos están yendo por X puntos? Mire, yo creo que su pregunta es sumamente importante. Yo creo que, acuérdese, también se aprobó una ley de responsabilidad fiscal. ¿Qué significa eso? Que hay que mejorar, ahí no hay discusión. Yo creo que hay que hacer propuestas específicas de mejorar la calidad del gasto. No puede haber despilfarro, no puede haber mal gasto de recursos. Eso es necesario, aplicar una reforma que no envuelve solamente el gasto, sino también organismos que están a cargo de desembolso de esas partidas presupuestarias, en primer lugar. En segundo lugar, aquí tenemos un serio problema, no solamente de evasión general, sino de evasión del impuesto sobre la renta de las sociedades. Aquí las sociedades tendrían que pagar, para que usted tenga una idea, 3% más de impuestos. Sencillamente que no pagan el impuesto a la ganancia, pero usted joven también, yo, somos trabajadores y tenemos que pagar impuestos, nosotros no podemos, ¿verdad? ¿Y por qué un empresario que recibe un beneficio no paga impuestos? El problema es que los más chiquitos somos los que vamos a Vargas. Eso es lo que le digo, la responsabilidad. Grandes que desvían o que dejan de pagarlo, entonces el gobierno no ha querido hacerle frente a esa situación. Bueno, tiene que hacerle frente. ¿Usted cree que ahora realmente se hay una gran oportunidad? Hay un mecanismo, nada de amnistía fiscal. Aquí en los últimos años se ha dado 3 amnistías fiscales. Porque usted va y después cuando vamos a la reforma piden, levantan la mano, por favor inclúyame la amnistía. Es decir que yo le arrebaté los fondos al fisco y después no pago. Y no tengo ninguna implicación legal. Don Luis, finalmente, ¿usted considera que las empresas y los empresarios estarían entonces traspasando a la persona, al cliente, al ciudadano, esa presión que pudiera ejercerle el gobierno en materia impositiva? Sencillamente lo que he señalado, aquí lo que se paga del impuesto sobre la renta, la ganancia, o sea, de las sociedades, es menos de un 2%. Y aquí viene a estar pagando 5%, por lo menos, asumiendo, oiga bien, que quede claro en la opinión pública, un 20% de evasión fiscal. O sea, lo que nos hemos dedicado a analizar esto, cuando ya llegamos a un 20% de evasión, mire, usted tiene que durar muchos años, pero ahí. Entonces, yo creo que hay que, más que ver como un conflicto entre empresarios, trabajadores, debemos de hacer un llamado. Y aquí los principales grupos económicos y financieros tienen que entender que nosotros necesitamos que haya un país estable, un país en que haya mejoría de los salarios. Eso está claro. Aquí hay que garantizar el empleo. Aquí nosotros tenemos que resolver este problema que nos va a ahogar. Oiga bien, no en los próximos años, en los próximos quinquenios, que es el de la inseguridad pública, la violencia. Oiga, esto no se le está prestando la debida atención en República Dominicana. Ya nosotros pasamos a un nivel de alerta. Oiga bien, es una luz roja que hay. Entonces, si nosotros no nos preparamos, ¿verdad?, y llamamos, ¿verdad?, un consenso nacional de que hay que trabajar estos problemas, incluyendo, ¿verdad?, el mismo combate al narcotráfico, ¿verdad?, que sencillamente ha estado pudriendo la sociedad dominicana, nosotros vamos a tener problemas. Y no me vengan con el cuento de Colombia.
O sea, en Colombia usted se llegó a un acuerdo entre el gobierno y la FARC. En Colombia prácticamente 3 partes del territorio nacional está en manos de pandillas. Eso no se difunde a través de los medios de comunicación. Bueno, de la forma Gracias, en la don que Luis. usted ha planteado, señor Vargas, como debería hacerlo el gobierno, yo creo que si el gobierno le hace caso a usted, el 90% de la población estaría contenta y feliz con este pacto de reforma fiscal. Ojalá y el gobierno le haga caso a usted, a sus planteamientos. Imagino que ellos tienen todo el conocimiento, el mismo que usted tiene. El gobierno y el empresariado que tendrá, ¿verdad?, que tener su parte flexible en todo esto. Correcto. Bueno, Así es. lo que han dicho ya es que están de acuerdo. Las mismas declaraciones del señor Pepín Corripio, por ejemplo, son una muestra de que están en disposición de que se haga. Bueno, pues muchas gracias al licenciado Luis Vargas, economista. Hacemos una pausa y regresamos con propuesta final. Bueno, ya lo habíamos anunciado, el economista Alfredo Núñez Fernández a partir de este domingo estará compartiendo con todos nosotros aquí el acontecer internacional, político y económico en esta propuesta final. Para nosotros es un lujo contar con la capacidad de un profesional como don Alfredo Núñez. Bienvenido. Gracias a usted por invitarme a ser parte de este importante proyecto. Bueno, saludos Alfredo. Ya toda la semana nuestros televidentes y los televidentes de Telefuturo Sí. pudieron ver la promoción que hemos estado incluyendo en todo el escorril de este canal y de este programa Propuesta Final. Qué bueno que vas a estar con nosotros desde esta noche y para de inmediato conocer cuál es la propuesta para esta noche. Claro que sí. Bueno, la propuesta es el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Resulta que el pasado 23 de junio los británicos acudieron al llamado de referéndum, resultando una mayoría del 51.9% a favor de salir de la Unión Europea. Desde el anuncio, las consecuencias no se hicieron esperar. La dimisión inmediata del primer ministro David Cameron, la caída de las bolsas europeas en 8% y la pérdida de la libra esterlina en más del 10% de su valor frente al dólar, su peor nivel en 30 años. Igualmente, se prevé el desplome de los ingresos fiscales de entre 20.000 y 40.000 millones de libras y el levantamiento de las barreras comerciales con un costo anual de 5.600 millones, lo que podría impulsar una recesión de la economía británica, el aumento del desempleo y el deterioro de la marca país, ante la imposibilidad que tendrían las empresas de vender sin impedimentos al resto de la Unión. Pero los problemas, señores, no son solo económicos, ya que Escocia e Irlanda del Norte, países que también forman parte del Reino Unido, ganó la permanencia. Entonces ahora ellos amenazan con un nuevo referéndum para convertirse en naciones independientes para seguir manteniendo la supranacionalidad. Así que el lío pica y se extiende. Pero ¿tú crees, Alfredo, que eso puede ser, hay alguna posibilidad de que se pueda efectuar un segundo referéndum? ¿Eso es probable? Es difícil. Ya luego que el pueblo, bueno, primero ya con la dimisión del primer ministro, ya las reglas del juego cambiaron. Inclusive el que se suponía que iba a entrar, que era Boris Johnson, donde él dijo Diego, ahora dijo Diego. O sea que ya hay un problema político ya planteado. Ellos no tenían conciencia de lo que implicaba salir de la Unión Europea y por eso empezaron a hacer esas gestiones y esas manifestaciones. Lo curioso fue que la mayoría de los jóvenes que sí manejan los temas, que sí están al día, sí sabían la duda y por eso votaron en contra. La mayoría de los, digamos, de los, no ancianos, pero de los mayores de 40, 50 años, votaron más, yo diría, con el corazón. Le plantearon la venta de que, bueno, mira, que si salimos de la Unión, vamos a tener mejor seguro de salud. Pero mentira, o sea, al final del día no es cierto que por el simple hecho de tú no ser parte de una comunidad que al final te resulta en cuantiosos beneficios, te va a resultar a ti. Ahora tiene un plan de 2 años
para salir y muchos de los que abogaron por el Brexit, como se le denomina, ahora dicen que no, que vamos a esperar, esperemos un poco más de tiempo, pero la realidad es que la misma Unión Europea ya está empezando el proceso para la salida del Reino Unido. En lo que corresponde a la República Dominicana con las relaciones comerciales, entonces, ¿cuál es el protocolo ahora a seguir? Bueno, en lo que se da... Exacto, muchos economistas se alarmaron un poquito. Por suerte el Banco Central recientemente dio un comunicado donde aclara bien, o sea, solamente, bueno, mucho menos del 2% de las exportaciones de República Dominicana van exclusivamente al Reino Unido. O sea que el simple hecho no nos afectaría a nosotros como economía. Pero tenemos, como decía anteriormente, 2 años para volver a negociar con ellos y tenemos a un embajador, Cuello, que es excelente, aparte de ser economista, para que nos den el apoyo en ese sentido. Gracias, don Alfredo. Bueno, Gracias pues ya lo saben nuestros televidentes, desde hoy Alfredo está integrado a esta familia de Propuesta Final. Muchas gracias, Alfredo Núñez Fernández, por acompañarnos. Vamos a hacer una pausa, continuamos con más. Mire, estamos de vuelta ya en el tramo final de esta noche. Hay una invitación que nos ha hecho la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, ONAPI, a la inauguración de su Verano Innovador año 2016, que nos hace su directora general, la doctora Sandy Locuar, para mañana a las 8:30 de la mañana. Eso es en el Centro Educativo Movearte. Gracias, doctora, ya estaremos acompañándole. Bueno, pues hemos llegado a la parte final de este programa. Bueno, ahí está la invitación de FUNPROSUR, de la Fundación para el Progreso del Sur, que nos está invitando a la conferencia Agua, Responsabilidad de Todos. Esto será en el auditorio Paraninfo Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo a las 6 de la tarde. Así es, ahí está el doctor Onofre Rojas, quien será el conferenciante de esa actividad. A ustedes las gracias por el favor de su sintonía. Así llegamos a la parte final de esta propuesta de hoy, domingo 3 de julio. Buenas noches.